Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Cuando yo tenía 11, 12 años, llegó y me dijo, ¿tú ya te masturbas? A mí me pasó porque, yo tengo novio, entonces yo fui la que le dije a él. Se sorprendieron a saber la información que yo sabía, ¿verdad? Tal vez en sí el tema en general de sexo con mis papás, porque tal vez a veces no sabía cómo preguntarles. Tenía un primo que era un poco igual salido del tema y a veces me decía, mira, preguntarles tal y tal cosa. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Un placer tenerlos en esta que es su casa, arrancando, como usted lo sabe, pues ya llevamos varios programas, pero es una nueva temporada, es un nuevo año donde queremos siempre trasladarles a ustedes temas muy útiles para todos nosotros. Hoy, el tema que nos ocupa es ¿qué saben los jóvenes de sexo? Mucha atención y no se pierdan nuestro programa. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante saber. Número uno, para los adultos y número dos, para los jóvenes también, porque yo sé que hay muchos adultos y jóvenes que nos ven y es importante que sepamos dónde estamos parados. En general, pues no vamos a tener aquí a una gran población para hacer encuestas y preguntas, pero sí a una media para que entendamos más o menos cómo es que si sabemos y no sabemos cómo manejamos el tema de la sexualidad. Y para esto, por supuesto, llamamos a una experta, la licenciada en psicología, pero también especialista en educación sexual, Yoshi Alcalá, la sexóloga. ¿Cómo estás? Bien, Tuti, tú. Qué rimbombante me puse. Sí, hoy sí, qué bonito. Dije, venimos más. Ese es el título real, lo que Sí, pasa es que yo a veces lo cortico solo la sexóloga. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, Tuti, aquí alegre con un tema que es súper importante. Yoshi, sé que cada vez más te llaman de diferentes lugares, incluso me estabas comentando que ahora en poco tiempo te vas a México, a diferentes lugares a dar talleres, a dar charlas y asistir a diferentes foros sobre sexualidad, sobre educación sexual. Yo te quiero preguntar, Yoshi, ¿cómo es que tú ves, porque tienes mucho contacto en la universidad, en colegios con los chicos, a qué edad ellos empiezan a necesitar o a tener más bien la información sobre sexualidad? A tenerla, te das cuenta que la empiezan a tener desde niños, desde muy chiquititos, cuando ya empiezan qué programas de televisión les gusta, cuando empiezan un poquito con la fantasía, desde chiquitito les empieza a llamar la atención. Por ejemplo, tú con tus hijas lo puedes ver así, el ser novios, quién les gusta, Sí, el cantante, la manita, sí. el besito, todo por ahí van, pero todavía es mucho fantasía. Ahora, específicamente las relaciones sexuales, ¿a partir de cuándo ya ellos deberían o empiezan ya a tener toda esa información muy a la mano y ya tienen esa curiosidad? La curiosidad de esa parte, más que todo la empiezan con los papás, es decir, el beso, ¿por qué la manita? ¿Por qué cierran la puerta? Generalmente va a ser como a los 10 años, más o menos, entre 7 y 10 años, ese promedio. Entonces, los de cuarto primaria, por ejemplo, ellos ya tienen una noción de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero nadie les da información, no se habla, nadie les comenta nada, no hay un libro, no hay un método, no hay nada. Entonces, tú vas con los de cuarto, que me toca ir a mí, con los chicos, tienen todavía muchas fantasías, pero ya saben lo que pasa. Ya. Y no tienen información ni del cuerpo suyo ni del cuerpo del otro sexo, por ejemplo. Ahora, cada vez más la información está más a la mano, ¿cierto? No solamente por los medios de comunicación e internet, hay 1000 libros, se está de parte de los colegios, de parte de los gobiernos, incluso metiéndose a la educación sexual, independientemente de si lo hagan bien o mal. Pero te pregunto, y hay algo importante que entender, ¿a qué edad ya es maduro el ser humano, hombres y mujeres, para poder tener una relación sexual, para poder entender todo lo que conlleva una relación sexual? Eso es interesante, porque primero va a estar la madurez física, que me va a llegar un promedio entre los 11 y 13 años, depende niño o niña, y hasta 5 años después de tener una madurez física te va a llegar la madurez mental, porque ya empiezan a ser responsables. ¿Cómo es esto? Cuando no le alegan a sus mamás, cuando no los dejan ir a un lado. Es decir, ya asumo una consecuencia. Cuando me regañan o no me aceptan una tarea en la universidad, porque ya estamos hablando de chicos de 18 y 19 años, con 5 años después de la física, donde es, bueno, no entregué la tarea, yo sé que es mi responsabilidad, va a ser mi consecuencia. Entonces, ahí empiezan a tener un poquito más de responsabilidad. Ahí empieza su madurez mental. Pero ¿dónde acaba? Va a ser hasta entre los 20 y 25 años que va a acabar su madurez o que va a formarse la madurez que tienen. Para decir, a esa edad ya tienen todas las herramientas para empezar su vida sexual. ¿A qué edad en promedio están empezando la vida sexual los jóvenes? Yo hago, el primer día de universidad, hago una encuesta anónima.
donde me ponen si ya son sexualmente activos o no. Por contarte ahorita, este grupo que empecé son 40 alumnos, los que me llenaron el primer día, y tenía que 23 son sexualmente activos. Es decir, son chicos de 20 a 21 años. Y la edad en la que empiezan es entre los 16 y 18 años. Ok. Es decir, es la edad en la que me ponen. Hay unos que otros que pasan entre los 14 años que empiezan o 15 años, pero ya lo miraría es como en diversificado bachillerato que empiezan a tener un poquito más las relaciones sexuales. ¿Y cómo has visto tú, Yoshi, el hecho de que exista más información a la mano y la conciencia, sí, la conciencia que tienen los jóvenes en tomar la decisión de tener relaciones sexuales o no en su momento? No tienen una conciencia, porque otra de las preguntas es ¿por qué empiezan las relaciones sexuales los jóvenes? Y me ponen curiosidad, presión de la pareja, presión de grupo, hormonas, no entiendo, medios de comunicación, es decir, lo ponen como esas formas, pero será uno en cada clase que me pone por amor. Es decir, no es por amor que empiezan por curiosidad o empiezan por presión. Entonces no es una madurez que puedan tener para asumir la responsabilidad de una relación sexual. ¿Y existe relación entre los jóvenes bien informados? No me refiero a que simplemente se meten en internet, investigan y curiosean, no, bien informados, y los que no en cuanto al inicio de su vida sexual. Sí hay mucha, porque empiezan más tarde y porque son más responsables. Y porque muchas veces, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, no, en mi casa sí me dieron libros, en mi casa me platicaron tal cual, o me dicen unas chicas, mi mamá es médica, entonces a mí me llevó siempre con ella a que viera todas las cosas, empiezan más tarde siendo más responsables porque ya saben las cosas, no les da curiosidad. Entonces el tema lo toman hasta con más seriedad, no con chiste ni con morbo. ¿Qué deberíamos hacer los papás y a partir de cuándo, Yoshi, para hablar específicamente de relaciones sexuales? Hemos hablado en otros programas que la sexualidad y que incluso la relación sexual tiene que ver con la relación entre hombre y mujer, pero la relación sexual genital, voy a ser muy específica, ¿a partir de cuándo deberíamos hablarlo abiertamente y responder todas sus preguntas? Porque además salen con cada pregunta, Yoshi. Ah, no. Es decir, te toman por sorpresa. Si los ojos ya están así, no se sabe. ¿Qué momento podría empezar antes? Lo ideal sería antes de su desarrollo físico. Es decir, un poquito o un año antes empiezan a tener su desarrollo físico, puedo empezar a hacer como esta plática. O sea, entre los 5 y los 7, 8 años. Por ahí puedo empezar, porque empiezan con las dudas. ¿Por qué cerraste la puerta, mami, con mi papi anoche? ¿Qué eran esos ruidos que hacían? ¿No? Claro. Eso te van a preguntar, sí, claro si que te sí. preguntan. Entonces, ¿tú cómo vas a responderles? Es decir, tu papi y yo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, desde ahí puedes empezar. Ahora, ya específico del cómo cuidarte tu cuerpo, cuando empiece el desarrollo, hacerlo. Hemos platicado mucho contigo de cómo es que la mujer sí nos hablan de nuestro cuerpo, de, bueno, ya desarrollaste, con la toalla, cuidarte, etcétera. Y los hombres, nadie les habla sobre sus erecciones involuntarias, nadie les habla solo de su sueño húmedo. Con decirte, por ejemplo, los chicos de cuarto primaria creen que el sueño húmedo dicen, bueno, me va a salir, pero me pasa si me duermo en el bus. Es decir, es una inocencia que todavía tiene. Le preguntas a los chicos adultos y me dicen, a mí nadie me habló que mi cuerpo iba a cambiar. Hombres, a las mujeres sí nos hablan. Entonces, esa forma lo puedo ir haciendo. Luego, lo importante como papás es que la plática la tengamos no solo un día, sino que todos los días. ¿Tenemos que provocar el tema, Yoshi, o esperamos a que ellos nos pregunten? No, ya, Sí. ya cuando empieza la pubertad, sí, aquí tengo los libros, no. Sí, así esperando. Cuando empieza la pubertad no te van a preguntar, ni cuando empieza la adolescencia ya no te van a preguntar. Lo que tengo que sacar son los temas. Por ejemplo, ¿qué forma puedo sacarlo? Vimos un anuncio de anticonceptivos, en el colegio ya te hablaron, ¿qué te han dicho? Ya saqué el tema. ¿Tú qué piensas? Vi una noticia de, por ejemplo, el aborto en tal cosa en Guatemala está. Pues sacó tal noticia. ¿Ustedes qué saben de este tema? Ya hablamos en familia de qué se piensa del tema. Hay un embarazo en adolescentes. A ver, la prima, la vecina quedó embarazada. Claro, a ver, claro. ¿ustedes qué creen? ¿Por qué quedó embarazada? ¿Por qué hay embarazos ahorita tan jóvenes? Saquemos su opinión para que yo les dé información como papás después. Lo que pasa es que nos da miedo, Yoshi, como papás, que su opinión vaya a ir diferente a lo que nosotros queremos inculcarles. Entonces es como, ¿qué piensas tú de esto? Porque yo opino tal cosa, ¿verdad? Así como, ay, de ti. Sí, sí. No, el apellido, la familia, y se te va por otro Exacto. lado. Pero no, oigan, están en otra era, están en otro momento, ellos tienen otras ideas, tienen otros como, no te voy a decir principios, pero tienen como otra información. Entonces su mente va por otro lado. Puede que no coincida con la mía, sobre todo en la adolescencia, pero se vale decir, ok, pero refuérzame tu opinión y por qué. Yoshi, ¿qué temas son los que deberíamos estar tocando alrededor de las relaciones sexuales los papás? Las relaciones sexuales per se, ya dijiste anticonceptivos, aborto. Enfermedades de transmisión sexual es otra muy importante, porque por ejemplo del VIH tal vez hablamos mucho, pero del virus de papiloma no se habla tanto, por ejemplo. Entonces hablar qué pasa, qué síntomas pueden ser,
porque los chicos no lo saben. Me pasa mucho en la universidad que doy la clase, por ejemplo, de enfermedades y se me acercan de, licenciada, a mí ya me pasó, es decir, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y por qué no le preguntas a tu mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Bueno, va al centro, pero le voy a tener que decir porque me tiene que comprar la medicina, ¿va? Claro. Es decir, esa queda pena, pero son de las cosas que tengo que hablar. Tengo que hablar también de, por ejemplo, mi cuerpo. Es decir, para mí, ¿qué significa la virginidad? Tal vez ese es un tema más difícil, porque toda mamá va a querer que su hija llegue virgen. Pero el preguntarle, saber para ti tu cuerpo qué significa, sin entrar a virginidad, decir qué significa tu cuerpo, cómo lo cuidas. Tendremos que poner las opciones de ir al médico, llevar a nuestra niña al ginecólogo, para que si yo como mamá no se lo puedo dar, el ginecólogo le pueda explicar las cosas. Claro. Si el papá hay dudas, vamos con el médico general o vamos con el urólogo en su momento. Claro. Y que vea que papá y mamá están abiertos a acompañarlos, que no es que estén escandalizados porque van a la visita con el médico. No, y fíjate que los chicos que me dicen mi mamá me llevó, mi mamá me ha acompañado, mi mamá me dijo que si tenía dudas, son las chicas que más tranquilas toman el tema en clase, que me doy cuenta yo con los jóvenes. Interesante. En cambio, las que son así como en casa no se habla, esto no se dice, esto no se puede mencionar, este tema me dijeron que mejor me saliera de la clase, hasta eso. Tengo, Claro. por ejemplo, se nota que son tan nerviosas, no hay una autoestima, no hay seguridad en lo que dicen, es muy diferente las personalidades cuando este tema de sexualidad es tan abierto en casa a cuando no es abierto. Interesante. Otro de los temas que ahorita me viene en la cabeza es la pornografía. Creo que sería Sí. importantísimo también. Pero ¿cómo vas a...? O sea, uno dice, ¿cómo hablar de eso con mis hijos? A lo mejor y nunca han visto nada. Oye, con todos los videos que hay, videos de música. Los videos de música, no te voy a poner una película de pornografía, los videos de música con Miley Cyrus. Let me burn now. We're ashes on the ground. Don't you Hablando solo, ¿sí? ¿Cómo Sí. sale? Es decir, Sí, sí, sí. todos los definitivamente. movimientos son de pareja, son estar con alguien, es besarse. Ahorita la última se besó con uno de los bailarines o saberle qué le tocó. Es decir, ahí está, yo qué pienso como mamá. ¿Y qué Es- piensa mi hijo al respecto? Es decir, Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Hoy estamos hablando de qué saben los jóvenes de sexualidad. Vamos a tener aquí también a jóvenes hablando precisamente de qué saben ellos, cuáles son sus diferentes puntos de vista. Bueno, muchas preguntas que nosotros queremos hacerles y, por supuesto, compartir con ustedes qué piensan en la calle de los temas alrededor de la sexualidad. Y por eso también hemos hecho varias encuestas que a lo largo del programa vamos a compartir con ustedes. A la pausa y ya volvemos. Creo que no hay edad correcta, sino que es la madurez que tenga la persona para hacerlo, ¿verdad? Depende de cuando uno ya se sienta maduro y esté dispuesto a poder correr riesgos de lo que esto contrae, ¿verdad? Tal vez sería los 21 años o 22, en donde ya por lo menos agarras un poquito más de formalidad para pensar y hacer las cosas, ¿verdad? La edad correcta yo creo que es cuando uno está preparado mentalmente, no físicamente, ¿verdad? Pero sería ya una edad cuando la mente esté madura, cuando uno ya tome conciencia de sus actos y de las consecuencias que contraiga esos actos. Pienso que depende de la persona, cuando ya se sienta capaz para poder tener una relación. Estoy a favor de los métodos, Que como a los 18 años, ¿sí? Tal vez cuando ya se sientan maduros los dos para poder meterse a algo así. Creo que cuando ya hay una madurez de parte de ambos y saber de que se arriesgan a algo más. Al volver, un compañero cuando yo tenía 11, 12 años, llegó y me dijo, tú ya te masturbas. Yo sigo lidiando con el rechazo. Mi última novia lo tuve a los 13 años. Entonces,